Bien, nos vamos a información del momento. El tercer tribunal oral en lo penal de Santiago entrega a esta hora la sentencia contra el ex senador Jaime Orpis, imputado, recordemos, en el caso Corpesca, y revisamos lo que pasa en la audiencia. Que se absuelve a Marta Eliana Stasi Barbieri de los cargos de ser autora de los delitos de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal en relación a las supuestas solicitudes mediadas por Giorgio Carrillo Bercellino y Esteban Zavala González. Tercero, que se condena a Marta Eliana Stasi Barbieri en calidad de autora de un delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal en carácter de consumado y en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio del año 2012 a la pena de 50 días de prisión en su grado máximo, más la pena de 1 año y 5 meses de suspensión para cargos u oficios públicos en su grado medio y a la multa de la mitad del tanto de lo solicitado, equivalente a 20 millones de pesos. Asimismo, se le impone la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena. 3.1. Se autoriza a la sentenciada a pagar la multa impuesta en 12 parcialidades y que en caso de no pago será aplicable lo indicado en el artículo 49 del Código Penal. 3.2. La pena privativa de libertad impuesta se le tendrá por cumplida con el mayor tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, lo que da un total de 53 días, calculados en base a las horas en que estuvo sujeta a arresto domiciliario parcial nocturno, según lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal y certificado por el jefe de unidad de causas de este tribunal. Punto 3. En lo que respecta al acusado Raúl Lobos Torres. Primero, que se absuelve a Raúl Lobos Torres de los cargos de ser autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, referido al contrato de prestación de servicios celebrado con Jaime Orpis Buchón de fecha 1 de diciembre del año 2015. Segundo, que se condena a Raúl Fernando Lobos Torres en cuanto autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal en carácter de consumado, en relación al contrato de fecha 10 de junio del año 2015, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, a la pena de 3 años y 1 día de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos en su grado mínimo, y multa equivalente al 5% de lo defraudado, que corresponde a 405.000 pesos. Asimismo, se le impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. 2.1. Se autoriza al sentenciado a pagar la multa impuesta en 12 parcialidades. En caso de no pago, será aplicable lo indicado en el artículo 49 del Código Penal. 2.2. Que cumpliendo con los requisitos que la hacen procedente en conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.216, la pena privativa de libertad le será sustituida por la de remisión condicional de la pena por lapso de 541 días, debiendo además cumplir con las condiciones señaladas en el artículo 5 de dicha ley. 2.3. A su respecto, desde aplicación al artículo 38 de la Ley 18.216. Punto 4. En lo que respecta a Corpesca. Primero, que se condena a la persona jurídica de Corpesca S.A. en cuanto penalmente responsable, acorde a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.393, en relación a los delitos de soborno, tipificados en el artículo 250 del Código Penal, perpetrados por su gerente general Francisco Mujica Ortúzar entre los años 2010 y 2013, en relación a los delitos de cohecho por los cuales resultaron condenados Jaime Orpis Buchón y Marta Stasi Barbieri desde la vigencia de la Ley 20.393. Ello a la pena de multa a beneficio fiscal de 10.000 unidades tributarias mensuales en su grado medio, y a la accesoria de publicación de un extracto de la parte resolutiva de esta sentencia a su costa en un diario de circulación nacional. De conformidad al artículo 12 de la Ley 20.393, ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese la aplicación de la multa a la Tesorería General de la República, quien se hará cargo de su cobro y pago.
Quinto, no se condenan costas a los intervinientes por los motivos expuestos en el considerando pertinente. A continuación, se estampan todas las disidencias y votos en contra de las magistradas, efectuadas por las magistradas Ocampo y Bugueño y de las cuales no se darán lecturas por lo extenso de las mismas. Asimismo, devuélvase la prueba incorporada a todos los intervinientes. Ahora sí. ¿En qué parte quedamos? Bien, entonces devuélvase la prueba incorporada a los intervinientes y ejecutoría esta sentencia de conformidad a lo dispuesto en los artículos 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico de Tribunales. Remítanse los antecedentes necesarios al juzgado de garantía competente para el cumplimiento del presente fallo. La redacción de la sentencia correspondió a estas tres juezas. Regístrese. Esto se dictó en la causa RUT 14-125-25-3-9, RIT 309-2018, y fue dictada por las juezas de este tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, doña Doris Ocampo Méndez, quien presidió, doña María Inés González Moraga como integrante y doña Claudia Bugueño Juárez en calidad de redactora, todas titulares de este tribunal. Bien. Esta es en definitiva la parte resolutiva de la sentencia. ¿Alguna solicitud? Sí, señoría. Por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. La Fiscalía desea solicitar la revisión de la medida cautelar que pesa en relación con el condenado Jaime Orpiz Buchón, por entender que la dictación de la sentencia implica una modificación en la necesidad de cautela. Atendido su señoría que no se encuentra una sala completa del tribunal, solicitaríamos, de ser posible, al tribunal pudiera incorporar a otro juez del tribunal que se encuentre disponible para formar sala para arbitrar la discusión de forma inmediata, o en defecto de aquello, que se fijara una audiencia a la brevedad posible en la sala que el tribunal estime. Esa sería, su señoría, la petición del Ministerio Público, entendiendo que existe un cambio en las circunstancias que se tuvieron en consideración para rebajar o modificar las medidas cautelares en su oportunidad con la dictación y en los términos de la dictación de la presente sentencia. Bien, en cuanto a los persecutores, ¿alguno se va a adherir a dicha solicitud? No, señoría, el Consejo de Defensa del Estado se va a adherir a aquella solicitud. Bien, solamente el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, entiendo. Bien, ahí estaba en el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, que condena finalmente al ex senador Jaime Orpiz a 5 años y 1 día de cárcel por fraude al fisco. Recordemos que se esperaba para esta jornada la sentencia y así se ha hecho durante los últimos minutos, incluso condenando a Orpiz a esta pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo en calidad de autor de 6 delitos de fraude al fisco y a 600 días de reclusión como autor de delitos de cohecho. Así se convierte entonces en el primer político. Recordemos que también hay otros actores en el caso Corpesca que se les dicta sentencia el día de hoy, ¿no? Y esto causa una inflexión en la política nacional porque es la primera vez que un ahora ex político, pero en su actividad o en dicha actividad fue condenado por corrupción a pena efectiva de cárcel. Así lo ha dicho y lo ha establecido el día de hoy con esta lectura de sentencia el tercer tribunal oral que otorgó, eso sí, un beneficio y ordenó que cumpla 2 penas de 5 años y 1 día y 600 días de cárcel como autor de fraude y cohecho. Les reiteramos entonces, en diciembre del año pasado ya por primera vez se habían condenado a ex parlamentarios, se esperaba para hoy esta lectura de sentencia, pero se condenaron a un senador y a una diputada, Marta Isasi, ahora ex parlamentarios ambos, por recibir coimas para legislar de una empresa. Ahí es el caso Corpesca, donde había otros involucrados, pero finalmente es Jaime Orpiz a quien hoy, de manera histórica, por lo demás, se le sentencia a 5 años y 1 día de cárcel por fraude al fisco.